Muy bien, ahora sí, muy buenas tardes. Como les digo, el tema de hoy es masa atómica, masa molecular. Vamos a ver cómo es que esto se ha establecido y, las principales, unidades químicas de masa que podemos encontrar. ¿Correcto? Empecemos entonces. Las unidades químicas de masa, muchachos, para empezar, parte del conjunto de cálculos químicos que conforme pasaban, ¿no?, los tiempos se hacían más difíciles, ya que si nosotros queremos medir la masa de los átomos o masa de moléculas o simplemente la masa de cualquier compuesto que ustedes tengan a la mano, es un poco tedioso, ¿sí? Y esto aumenta conforme queremos expresarlo en gramos, en kilogramos, ¿correcto? A pesar de que usted me diga profesor, pero si yo tengo, por ejemplo, hidróxido de fierro o no sé, cloruro de sodio, el más sencillo, ¿no? Yo tengo sal, profesor, y quiero pesarlo, pero utilizo una balanza para ello, ¿no? Pero yo no puedo medir cuánto de sodio o cuánto de cloro tengo en ese compuesto, ¿me entienden? Entonces, en base a todo ello, es que surgen las unidades químicas de masa. Y el uso de estas unidades y de otros términos que vamos a ver en unos instantes más es necesario porque si no se nos dificultaría demasiado en forma directa hallar la masa real de átomos o moléculas, ¿no? Debido a las pequeñas dimensiones que estos poseen. Lo primero que se establece es la unidad de masa atómica, o lo que también se conoce como la UMA, ¿correcto? Vamos a apuntar eso, por ejemplo, para empezar. Esta acá, profesor, es la UMA, ¿correcto? De seguro ya lo han escuchado anteriormente, ¿no? Pero nunca está de más volverlo a repetir. Ahí está. Esta UMA, muchachos, se define como la doceava parte, ¿correcto?, del isótopo de mayor abundancia del carbono. El carbono tiene dos isótopos. Tiene el carbono 14 y el carbono 12. El carbono 12 es el más abundante, ¿correcto? Y es en base a este que se establece como un patrón, como una referencia para poder establecer lo que se conoce como unidad de masa atómica. ¿Estamos? Entonces, recuerden eso. Una UMA es la doceava parte de la masa del carbono 12. ¿Estamos? Nada más. Bueno, el carbono 14 no se utiliza porque es radiactivo y mayormente su aplicación tiene que ver con el- la caducidad de hueso, ¿no? O darle la cantidad de años que tiene una construcción. Cositas así, ¿no? No entra mucho en detalle a lo que es la UMA. Se utiliza el carbono 12 como patrón. Muy bien. Una UMA tiene un valor numérico. Puede ser en gramos o en kilogramos. Las unidades lo podemos visualizar. Pero una UMA, muchachos, eso sí tienen que conocerlo. Una UMA es 1.66 por 10 a la menos 28 gramos. Y si lo expresamos en kilogramos, pues simplemente el exponente sería a la menos 27. ¿Correcto? Son simplemente las unidades. Valores que ustedes sí o sí tienen que conocer. A estas alturas es necesario. ¿Estamos? Ahora, esta UMA, como dice bien claro acá, es la unidad que nosotros vamos a utilizar para poder determinar la masa atómica promedio de los elementos, ¿correcto? Más que todo de los átomos, ¿no? Que se encuentran en una estructura química. Ahora, tenemos lo que es la masa atómica promedio. ¿Qué es la masa atómica promedio, profesor? Bueno, viene a ser el promedio de la masa, mejor dicho, de la mezcla de los isótopos de un elemento. Por ejemplo, el cloro, como ven acá, tiene también dos isótopos. ¿Sí? El cloro tiene dos isótopos, el cloro 35 y el cloro 37. Cada uno de ellos tiene un porcentaje de abundancia en el medio ambiente, en la naturaleza. Entonces, lo que se hace para poder establecer la masa netamente del cloro, ¿sí? Porque eso es lo que tenemos en la tabla periódica. Tenemos cloro, no tenemos cloro 35 ni cloro 37. ¿Estamos? Entonces, la masa que nosotros vamos a encontrar ahí es un promedio de estos dos. ¿Estamos? Eso ténganlo en cuenta. La masa atómica promedio, muchachos, de cualquier elemento va a ser el promedio ponderado de la masa de los isótopos, ¿correcto? O bueno, de las masas isotópicas, ¿sí? Con respecto a sus abundancias.
Y si mal no recuerdo, ustedes en aritmética ven lo que es promedio aritmético, promedio ponderado, ¿no? Promedio geométrico o armónico, creo. Entonces, ese concepto de promedio ponderado lo deben conocer. Bueno, por si no lo recuerdan, aquí también tengo la tablita de cómo se calcula. Cada uno de estos isótopos tiene una masa. En el caso del cloro 35 tiene 30.969 UMA. Recuerden, la masa de los elementos se mide en UMA, ¿correcto? Mientras que la del cloro 37 es de 36.996. Cada uno tiene un porcentaje de abundancia. Entonces, si yo quiero hallar la masa del cloro, lo que tengo que hacer es multiplicar la masita del isótopo por su porcentaje de abundancia. Para ambos casos, lo sumamos y lo dividimos entre 100. Y lo que obtengo es la masa, ¿correcto? La masa atómica promedio del cloro. Esto de acá es lo que ustedes encuentran en la tabla periódica, ¿correcto? Algunas tablas tienen 35.5, otras 35.45, ¿no? Depende. Pero al final de cuentas, todos llegan al mismo valor. ¿Y qué significa este promedio? Bueno, significa que un átomo de cloro tiene una masa promedio de 35.453 UMA. ¿Estamos? Masa promedio. Pero cuando hablamos de masa atómica, ¿correcto? Para un elemento, viene a ser la masa relativa, como dice bien claro acá, la masa relativa de un elemento, el cual se está obteniendo al ser comparado con la masa atómica, con la 12ª parte de la masa atómica del carbono, ¿sí? El cual vale 12 UMAS. Acá lo tienen, ¿no? La relación. La masa del elemento que yo estoy buscando ha sido comparado con respecto a la 12ª parte de la masa del carbono 12. Y esto de acá, como ustedes saben, es una UMA. ¿Estamos? Profesor, entonces, ¿de qué me sirve esta comparación? Bueno, más que todo nos sirve para eliminar la unidad, ¿correcto? Para eliminar la unidad y poder esbozar la siguiente tablita, ¿no? Elemento, masa atómica. Aquí tienen los principales elementos que se utilizan en los ejercicios, ¿no? Y lo que yo necesito que ustedes aprendan, o mejor dicho, que lo tengan a la mano siempre en su cabeza, son 4. Esos 4 vienen a ser el CHOM. ¿Quiénes son el CHOM, profesor? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estos 4 primeros de acá siempre tienen que conocerlos. ¿Por qué? Porque son los 4 elementos que están en todo organismo vivo. ¿Correcto? En biología, al inicio del año, habíamos visto las principales biomoléculas orgánicas. ¿No es así? Y siempre están carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno. Entonces, estos 4 de acá, conózcanlo bien. Hidrógeno es 1, más sencillo no puede ser. Carbono 12, nitrógeno 14 y oxígeno 16, ¿no? Son las masas atómicas de cada uno de esos elementos. De los demás no se preocupen porque por lo general es dato de un problema. ¿Estamos? Entonces, la masa molecular, ahora hablemos sí netamente del tema del día de hoy y de los ejercicios. La masa molecular, muchachos, se define como la masita relativa de las moléculas, ¿no? Por algo también dice, pues, masa molecular, la masa de una molécula. Entonces, esto se puede determinar sumando las masas atómicas de los átomos que conforman la molécula. Por ejemplo, miren, para el caso del agua, tenemos 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, profesor, un átomo por la masa de oxígeno que vale 16, sumado con 2 átomos por la masa de hidrógeno que vale 1, ¿no? Y así obtenemos 18. De igual manera, para el caso del ácido nítrico, para el caso de la glucosa, ¿no? Para el caso del ácido sulfídrico y para el caso del nitrógeno molecular, ¿correcto? Lo único que tenemos que hacer es conocer cuánto es la masa de cada elemento y multiplicarlo por la cantidad de átomos que estén abajito, ¿no? Sencillo. Ahora, quiero que tengan algo en cuenta, muchachos. El término masa molecular solamente se aplica a compuestos covalentes, ¿correcto? A compuestos covalentes. Porque para compuestos iónicos se establece el término peso fórmula o masa fórmula, ¿correcto?
El criterio es el mismo. Se calcula de la igual manera, pero lo único que cambia es el término en cuestión, ¿no? Para moléculas, o bueno, para compuestos covalentes, masa molecular, y para compuestos iónicos, peso fórmula. ¿Estamos? Muy bien. Antes de continuar, quiero saber si por ahí tienen alguna duda. Muy bien, acabo de escuchar el chat. A ver, un segundito. Muy bien. Entonces continuemos. Ahora hablemos del concepto de mol. Miren, justo acá lo que les mencionaba, ¿no? Para compuestos iónicos se emplea el término masa fórmula o peso fórmula también. Donde los compuestos iónicos obviamente no forman moléculas. Lo que ellos forman son cristales, ¿no? Unidades fórmula. Por ello, para el caso de sales, para el caso de, por ejemplo, compuestos con carga negativa, que algunas veces son iones, no necesariamente, se aplica el concepto de unidad fórmula. Por ejemplo, acá tienen el carbonato de calcio. El calcio solo tiene un átomo y su masa es de 40, por eso 1 por 40. Más el carbono solo es un átomo, 1 por 12, más 3 átomos de oxígeno, que vale 16. Hacemos la suma y sale 100. En el caso de acá abajito tenemos sulfato de fierro o sulfato férrico. Bueno, hacemos los mismos pasos y nos llega a 400. Correcto. ¿Qué mencionar acá? Bueno, hay 2 átomos de fierro, la masa de fierro es 56, 3 átomos de azufre, por eso 3 por 32, más aquí hay 12 átomos de oxígeno, 4 por 3, 12. Por eso aquí está 12 por 16. ¿Correcto? Hablemos de lo que es una mol, muchachos. Sí, este es un término muy importante. La mol es un término que se estableció en el sistema internacional y que en física también lo tienen que haber visto. ¿Correcto? La mol es la cantidad de sustancia que contiene todas las entidades elementales. ¿Qué significa eso? Átomos, moléculas, compuestos químicos, partículas, ¿no? Todo eso. Y exactamente, para el caso del carbono tenemos 12 gramos, ¿no? Es decir, la masita de carbono es 12. Entonces, una mol tiene como valor, miren, una mol tiene como valor 6.022 por 10 a la 23 partículas o átomos, ¿correcto? Entonces, cuando ustedes hagan sus cálculos, tienen que aplicar este valor de 6.022 por 10 a la 23. Puede ser aquí átomos o puede ser moléculas. Ojo, no se confundan con una cosita. El UMA o la UMA es 1.66 por 10 a la menos 24 gramos. Pero una mol es 6.022 por 10 a la 23 átomos o partículas. ¿Correcto? No confundan valores, chicos. Eso es muy importante. La mol también puede ser expresada en como una relación de masa entre masa molecular. O también como una relación entre la cantidad de átomos entre el número de Avogadro. ¿Correcto? A ver, vamos a continuar. Ahí está, justamente, ¿no? Este número que acabamos de ver acá, este número con decimales, se conoce como número de Avogadro, en honor pues al científico que lo estableció, Amadeo Avogadro. Y por lo general, el número se suele redondear, ¿correcto? A 6.022. Obvio, pues no van a utilizar toditas estas cifras, pues muchachos, ¿correcto? Lo general es que vamos a utilizar este valor, 6.022 por 10 a la 23. O a menos que te den de dato, porque a veces cambia el último decimal, a veces lo ponen como 6.023. Pero bueno, en fin. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que en un mol de átomos de fierro tenemos 6.022 por 10 a la 23 átomos de fierro. Es una equivalencia. Un mol equivale a este numerito que se conoce como número de Avogadro. Lo mismo para un mol de moléculas, también hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Y para un mol de electrones, lo mismo, 6.022 por 10 a la 23 electrones. ¿Correcto? En otras palabras, les presento la equivalencia. Un mol de sustancia es 6 por 10 a la 23 partículas o átomos o moléculas, lo que equivale a un número de Avogadro. ¿Correcto? Bueno, aquí lo he redondeado demasiado, ¿no? Acá le faltan los decimales.
¿Sí? Recuerden, nosotros vamos a utilizar este número como referencia. ¿Sí? Muy bien. Ya hemos hablado del mol. Hablemos ahora de lo que es el átomo gramo. O entre paréntesis AT rayita G, ¿no? Sus iniciales. El átomo gramo, chicos, es la cantidad de un elemento, ¿correcto? Que contiene exactamente un mol de átomos. Yo sé que algunas cuestiones teóricas pueden confundirnos. Cuando vemos los ejercicios les va a parecer más sencillo, no se preocupen. ¿Estamos? Y la masa equivalente es igual a la masa atómica, pero en gramos. Aquí está, aquí lo pueden visualizar mejor. Un átomo gramo de cualquier elemento, ya sea de magnesio, de flúor, de bromo, de, no sé, astato, arsénico, lo que quieran, ¿correcto? Un átomo gramo significa un mol de átomo. ¿Sí? O lo mismo también decir su masita, ¿no? Miren, para el caso del carbono, un átomo gramo de carbono significa 12 gramos. ¿Estamos? Miren, para que no se me pierdan. El carbono tiene masa atómica 12. ¿Estamos? Entonces, lo único que se hace acá con el respecto al átomo gramo es expresar ese número 12 con unidades de gramo. Nada más. Nada más. Esto mismo, un átomo gramo de carbono, representa un mol de átomos de carbono. ¿No? Esto ya lo hemos visto, estas equivalencias de acá, no hay problema. Lo único que estamos agregando es este concepto, ¿no? Que un átomo gramo representa la masa de ese elemento con unidades de masa, ¿no? Que en este caso es gramo. ¿Estamos? No kilogramos, no miligramos, sino gramos. Y acá también tienen la interpretación, miren. 12 gramos de carbono equivale a un átomo gramo, a un mol de átomos de carbono, a 6.022 átomos de carbono o un número de Avogadro de átomos de carbono. Lo mismo sucede para los otros elementos. Un átomo gramo de aluminio. Bueno, el aluminio, su masa, según la tabla periódica, es 27. Para el caso del azufre, bueno, para el caso del azufre es 32. ¿Correcto? Pero esto es para un átomo gramo. Profesor, ¿y qué pasa para 3 átomos gramos de calcio, por ejemplo? Bueno, el calcio, según la tablita que tenemos por acá, es 40, ¿correcto? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer sería multiplicar 3 por 40, ¿correcto? 3 por 40. ¿Y cuánto sería esto? Esto de aquí sería 120 gramos, ¿correcto? 120 gramos. Por acá, ¿qué sería? Bueno, si hay 3 átomos gramos, acá serían 3 mol de calcio. Y acá sería la multiplicación de 3 por 6.022. Más o menos sería esto de acá, ¿no? 18.066 por 10 a la 23 átomos de calcio. ¿Correcto? Solamente tienen que tener en cuenta las equivalencias, chicos. Nada más. ¿Sí? A ver, antes de continuar con la siguiente unidad de química, menciónenme si por ahí tienen alguna duda con respecto a esta parte. ¿Sí? Interrumpan si gustan, hagan los comentarios. Entonces continuemos. A ver. Hablemos ahora de lo que es una molécula gramo. Bueno, chicos, una molécula gramo es lo mismo que lo anterior. Miren, aquí era átomo gramo. ¿Qué significa átomo gramo? Que solo estamos analizando al elemento. En lo que es molécula gramo, ya viene a ser un compuesto químico, o sea, una molécula. En este caso tenemos, por ejemplo, acá amoníaco y aquí abajito ácido sulfúrico. ¿Qué es lo que hacíamos acá? En lo que es átomo gramo, eh, buscábamos cuánto vale la masa del carbono y lo colocábamos. En el caso del aluminio, lo colocábamos. En el caso del azufre, lo colocábamos. En el caso del calcio también, pero como decía 3 veces, entonces por 3. Lo mismo vamos a hacer acá, ¿correcto? Una mol gramo de cualquier compuesto químico significa escribir la masa de este compuesto, su masa molecular, pero en gramos. Miren, profesor, no le estoy entendiendo nada. Bueno, entonces
por aquí expliquemos un poquito más detallado. El amoníaco, muchachos, el amoníaco tiene una masa molecular de la siguiente manera. Su masa molecular, profesor, sería la masa de nitrógeno es 14, ¿correcto? La masa de nitrógeno es 14, más la masa de hidrógeno, que vale 1, pero por 3, sería entonces más 3. Y 14 más 3 me da 17. Pero como les dije al inicio, esto es en UMA, ¿no es así? Profesor, la masa molecular se calcula en UMA. Pero, escúchame bien, cuando nos pidan molécula gramo, a ver, ¿dónde está el puntero? Cuando nos pidan molécula gramo, chicos, simplemente esta UMA lo desaparecen y ponen la letra G de gramos. Nada más. Correcto, nada más. Lo mismo sucedería para el caso del ácido sulfúrico aquí abajito. Tienen dos hidrógenos, sería 2 por 1, 2, más azufre 32, ahí tienen 34, más oxígeno 16 por 4 es 48, y 48 más 34 le da 98. ¿Correcto? Nada más. Correcto, nada más. ¿Listo? Y por el lado de moléculas se sigue aplicando lo mismo, ¿no? Como es una mol gramo, pues sería un número de Avogadro, que es 6.022. Profesor, pero si hubiera sido aquí 4 mol gramo, entonces a cada uno de estos numeritos le multiplicaba por 4. ¿Sí? Muy bien. Continuemos entonces por acá. Bueno. ¿Cómo interpretar una fórmula química? Esto es muy importante. Esto lo menciono porque todas las fórmulas químicas, chicos, siempre nos van a dar una información, ya sea de forma cualitativa o de forma cuantitativa. De forma cualitativa, podemos sacar la información debido a los elementos que está teniendo ese compuesto y también debido a las características que tiene. Miren, esto de acá, este H2SO4, yo puedo decir, profesor, que es un compuesto ternario porque tiene tres elementos químicos, ¿no? Hidrógeno, azufre, oxígeno. Y también puedo decir que es un ácido, perdón, ya, ahí va. Ya, perdón, puedo decir también que es un ácido porque esto de acá libera hidrógenos cuando se disocia en agua. Es decir, si yo al ácido le agrego agua, perdón, ¿qué estoy hablando? Si yo al agua le agrego ácido, entonces se van a liberar hidrógenos. ¿Correcto? H más, iones hidrógeno se van a liberar. Eso es propiedad de los ácidos. ¿Correcto? Y su información cuantitativa hace referencia a lo que nosotros podemos cuantificar, que podemos contar, ¿no? Y acá dice bien claro, ¿no? Nos da a conocer la cantidad de átomos que tienen los elementos. Y por eso hemos estado viendo número de átomos gramos, número de moles gramos, lo que es la masa molecular. Y composición centesimal será un tema que veremos un poquito más adelante. Ahora, quiero hacerles una aclaración para que conozcan un poco más. ¿Por qué yo dije que se tiene que agregar ácido al agua y no agua al ácido? Lo que sucede, muchachos, es que si nosotros, le damos de beber al ácido, lo que vamos a ocasionar es una explosión. Nunca hagan eso, nunca. Si están en un laboratorio, si están en su casa y a ustedes se les ocurre agregar agua al ácido, van a cometer un error enorme porque van a provocar una explosión. ¿Sí? La reacción, perdón, entre el ácido con el agua es exotérmica, se libera calor. Entonces va a ocurrir una explosión. Tal vez no sea una explosión enorme, pero sí lo suficiente como para causar daños graves. ¿Correcto? Así que tengan en cuenta eso que les digo. Cuando veamos reacciones químicas también voy a mencionar esto. Muy bien, veamos lo siguiente. Ahí está. Si tengo, por ejemplo, una molécula de esto es ácido fosfórico, si tengo una molécula de ácido fosfórico, de aquí yo puedo visualizar que tengo 3 átomos de hidrógeno, un átomo de fósforo y 4 átomos de oxígeno. Entonces su atomicidad sería de 8. Lo mismo por acá, miren, para una mol de moléculas puedo determinar su masa molar,
puedo determinar también su masa en gramos, ¿correcto? Que sería 98. ¿Y cómo lo haría? Bueno, multiplicando, ¿no? 2 por la masa de hidrógeno 1, tengo 2 gramos. Azufre es un átomo de azufre por su masa que es 32 gramos. Y 4 átomos de oxígeno por su masa que es 16, 64. Lo sumamos todo y tengo 98 gramos para la masa de este ácido. Ahora, esto que ven en pantalla es muy importante. De seguro ya lo han visto antes, pero se lo vuelvo a presentar. Las moles se obtienen como una relación de la masa entre la masa molecular. La masa molecular ya les enseñé ayer. La masa a veces es dato. Entonces, si yo tengo la masa y tengo la masa molecular, puedo hallar las moles. Y si me piden la masa, me tendrían que dar las moles. Porque la masa molecular, la M mayúscula, siempre la voy a tener que hallar yo haciendo suma y multiplicación. Ahora, otra cosita. Estas moles también equivalen al número de moléculas entre el número de Avogadro. ¿Correcto? El número de moléculas es lo que siempre te van a pedir o a veces te dan de dato. ¿Correcto? Y el número de Avogadro es lo que nosotros sí o sí tenemos que conocer. Que para el curso del día de hoy ya les expliqué cuánto vale. 6.022 por 10 a la 23. ¿Correcto? Muy bien. Finalmente, hablemos un poquito de las condiciones normales y el volumen a condiciones normales. Miren, muchachos, cuando a ustedes en un problema de química, más que todo cuando veamos ley de gases universal, ¿no? El pavo ratón, la famosa ecuación de los gases ideales, le van a mencionar de seguro a condiciones normales. ¿Qué significa eso? Profesor, significan condiciones especiales para la presión y temperatura, las cuales se encuentran a una determinada muestra. Y las condiciones normales se cumple para una atmósfera de presión, lo que es igual a 760 milímetros de mercurio, y a 273 Kelvin, o 0 grados Celsius. ¿Correcto? Establecidos esos parámetros, nace lo que se conoce como volumen molar o también volumen a condiciones normales, lo que equivale a 22.4 litros. En otras palabras, una mol a condiciones normales tiene 22.4 litros. Y miren por acá, una mol de oxígeno molecular a condiciones normales tiene 22.4 litros de oxígeno molecular. Pero 5 mol de dióxido de carbono a condiciones normales sería pues 5 por 22.4. Porque una mol de CO2 sería 22.4. Pero como ahora me dicen 5, pues multiplicaría 5 por 22.4. ¿No? Y obtendría el resultado que me pedirían. Nada más. ¿Correcto? Nada más. Muy bien, antes de ir a los ejercicios quisiera saber si tienen dudas, por ahí algo que se les haya parecido raro, algún interrogante, muchachos. A ver. Empezamos con el ejercicio número 1 y si por favor surge dudas, manifiéstenlo, ¿sí? El número 1 dice, determina la masa atómica del elemento X si la masa molecular de todo el compuesto es de 70 UMAS. Bueno, yo ya les expliqué, ¿no? La masa molecular para este compuesto dice H2, a ver, H2XO, correcto, es de 70, dice, ¿no? Bueno, lo que tenemos que hacer, muchachos, es aplicar lo que les había mencionado con tiempo anterior. El hidrógeno tiene dos átomos, entonces, profesor, sería 2 por la masa de hidrógeno que vale 1. A esto le sumamos, hay un átomo de X, entonces sería 1 por la masa de X. ¿Correcto? Le voy a poner la misma letra nomás porque es incógnita. Más 4 átomos de oxígeno, que vendría a ser 4 por la masa de oxígeno que es 16. ¿Correcto? ¿Y esto qué va a ser igual a 70? ¿Correcto? 70. Entonces hagamos las sumas y las multiplicaciones. 4 por 16 nos está saliendo 64.
64 más 2 es 66. Entonces x, bueno, x por 1 es x, más 66, correcto. Y esto igual a 70, ¿no? A ver, por ahí me estoy equivocando en algún dato. A ver, 16 por 4, 6 por 4 es 24, llevan 2, ¿sí? 64 más 2 es 66, correcto. Entonces x más 66 igual a 70. Pasan a restar y la masa del elemento x nos sale 4. Ya está, 4 UMA. Se acabó. ¿Estamos? Así de sencillo son los ejercicios, chicos. Teniendo los conceptos, nos sale lo demás. ¿Estamos? Muy bien. Vayamos con el ejercicio número 2, que es similar. Y les pediría a ustedes que lo intenten, por favor. ¿Sí? Porque es la única manera de saber si ustedes me han comprendido. A ver, les puedo dar unos 5 minutitos, ¿sí? Para que intenten el ejercicio número 2 y me digan cuánto sale. Muy bien. Entonces, ya tenemos la respuesta correcta, así que no perdamos más tiempo. Efectivamente, la respuesta es 31. Sería 3 por 1, ¿no? Más, bueno, en este caso no sabemos cuánto es la masa de E, así que le voy a poner una letra X. Más 3 por 16, ¿no? Sencillo, profesor. Ejercicio fácil. Bueno, y todo esto según el dato del ejercicio es 82, ¿no? Haciendo las multiplicaciones y las sumas, eso ya para ustedes es sencillo. X nos sale 31 UMA. Perfecto. Correcto. Muy bien. Ya lo hallamos. Vayamos con el ejercicio número 3. Miren, nos dice el número de moléculas que hay en 4 gramos de metano. CH4 es metano, ¿no? Entonces, profesor, yo tengo que recordar esto, pues, que las moles, ¿a qué eran igual? A la masa entre la masa molecular, ¿no es así? ¿Y esto a qué también era igual? Pues al número de moléculas, ¿no es así? Número de moléculas, el hashtag lo ponen, aquí moléculas, le voy a poner mole nomás, para no perder tiempo. Y esto entre el número de Avogadro, ¿correcto? Número de Avogadro. Bueno, lo que tenemos que hacer, muchachos, es reemplazar los datos. Nada más. Voy a bajar un poquito para que se vea. La masa me dicen que vale 4. Entonces 4 entre la masa molecular de CH4. A ver, carbono 12 más 4 hidrógenos, ¿sí o no? 4 por 1, 4. ¿Listo? ¿Y a qué tiene que ser igual esto? Al número de moléculas que me están pidiendo, que sería X, entre el número de Avogadro. Pero el número de Avogadro lo conocemos, es 6.022 por 10 a la 23. ¿No es así? Entonces, cuando nosotros pasamos a multiplicar, ¿qué es lo que vamos a obtener? Que X sería el número de Avogadro, ¿correcto? Entre 4. ¿No es así? ¿No? Porque 4 es 16, saca cuarta cuarta y abajo queda 4. Bueno, si lo queremos poner como números, tendríamos que dividir 6.022 entre 4. Y eso de ahí nos sale aproximadamente 1.5, ¿correcto? Con algunos decimales más, por 10 a la 23. ¿Sí? Yo no me voy a hacer problemas con ustedes si me colocan NA. No hay problema. Pero si gustan en ponerlo como decimales sería mucho mejor. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tienen que recordar. Esta equivalencia que les mostré en el PPT hace unos instantes. ¿Sí? Nada más, muchachos. Vayamos con los otros ejercicios que tengo por acá. Ahí está. Dice, ¿cuántas moles se tendrá en 400 gramos de C7H16? Este es heptano. ¿Me podrían ayudar? ¿Me podrían decir cuánto les sale a ustedes este valor? Yo voy a ir avanzando el ejercicio. ¿Correcto? Y espero que me digan sus respuestas. Bueno, moles habíamos dicho que se calcula como masa entre la masa molecular, ¿correcto? Yo les había mencionado también que si te piden las moles, sí o sí
te tienen que dar la masa, porque la masa molecular tú la tienes que hallar. ¿Y de dónde vas a hallar la masa molecular? Pues del compuesto que te dan de dato, ¿correcto? Entonces, escribamos por acá. Las moles, ¿a qué van a ser igual? A la masita, que vale 400, ¿correcto? Entre la masa molecular. Bueno, la masa molecular lo sacamos de acá, ¿no? Sería 7 átomos de carbono por la masa de carbono que es 12, ¿correcto? Más 16 átomos de hidrógeno por la masa de hidrógeno que vale 1. Bueno, todo eso ¿cuánto nos sale? 7 por 12 es 84 y 84 más 16 nos da 100, ¿no es así? Listo. Profesor, entonces estoy obteniendo 4 mol. Nada más. 4 moles. ¿Correcto? Sencillo. A ver, antes de continuar, ¿tienen dudas, muchachos? Hasta ahí, de esos 3 ejercicios, ¿alguna duda? Calcula el número mol gramo, el número de moléculas gramo, que están contenidos en 4 gramos de metano, dicen, ¿no? El número de moléculas que se encuentran en 4 gramos de metano. Bueno, la misma idea que en el ejercicio anterior, chicos. Hay que aplicar esto de acá. Moles, ¿a qué es igual? Moles es igual a masa entre masa molecular. ¿Correcto? La masa es dato, sí, profesor, vale 4. Vamos a ponerlo con esto. La masa es 4. ¿Correcto? Entonces ya tengo la masa. Tengo la masa molecular también, porque la voy a extraer de acá, del compuesto, del metano. Entonces, el metano me va a dar la masa molecular. También voy a obtener esto. Lo voy a poner por acá abajo. La masa molecular, ¿a qué es igual? A ver, tengo un átomo de carbono por su masa, que es 12. ¿Correcto? Más tengo 4 átomos de hidrógeno, entonces sería 4 por la masa de hidrógeno que vale 1. ¿Correcto? Entonces, 12 por 1, 12, 4 por 1, 4, tenemos 16. Finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazar. Las moles sería, la masa vale 4 según el dato del problema, y la masa molecular la hemos hallado, vale 16. Entonces, ¿cuánto está saliendo esto? Un cuarto, ¿no? Bueno, profesor, un cuarto es lo mismo que escribir 0.25. Claro, no hay problema. Puede salir en decimal. No hay problema. ¿Correcto? Muy bien. Hasta ahí dudas, chicos. A ver. Muy bien. Entonces, ejercicio número 5. El ejercicio 5, chicos, dice calcula la masa total que se encuentra contenida en 10 mol gramo de amoníaco. Bueno, para esto de acá, sigamos aplicando el mismo concepto que les brindé. Moles es igual a la masa entre la masa molecular. ¿Correcto? Nada más. Entonces, muchachos, entonces, apliquemos los conceptos, pues. Tenemos que hallar la masa molecular, ¿no? Porque el compuesto ahora es amoníaco. La masa es lo que nos piden. Esta es la interrogante. ¿Correcto? Pero las moles me las dan. Dice que vale 10 mol gramo. ¿Correcto? Entonces, esto es dato y esto es dato. Hay que hallar el de acá abajito nomás. Profesor, moles, perdón, la masa molecular sería, a ver, un átomo de nitrógeno. Bueno, el nitrógeno su masa es 14 y es más, el ejercicio me lo da. Ahí está, la masa de nitrógeno 14 más 3 átomos de hidrógeno por su masa que vale 1. Y todo eso nos sale 17. 17. Muy bien, ya tengo esto de acá. Ya lo tengo.
Simplemente, ¿qué hay que hacer ahora? Reemplazar. La letra N es dato, vale 10. Entonces 10 es igual a la masa, que es lo que quiero hallar, entre la masa molecular, que salió 17. Hacemos simplemente una multiplicación, 17 por 10, 170 gramos. Nada más, se acabó. 170 gramos es la masa que hay en 10 mol gramos de amoníaco. Masa. Se acabó. ¿Estamos?